A ver, vamos a iniciar en este cierre de Shabbat, como ya va siendo una pequeña costumbre de antes de que termine el Shabbat, cerrarlo con un pequeño estudio de la parasha. Así que con esa intención y pidiéndole al Boreolam que Él nos ayude y nos dé entendimiento. Para ello vamos a tomar un pequeño tema de esta porción. Esta porción que, como ya bien sabemos, se llama Vayetze, como lo estamos mirando desde toda la mañana, todo el día, toda la semana, está hablando desde la salida que dio nuestro patriarca Jacob de Beersheba, como empieza diciendo el verso número 1, Vayetze Jacob, mi Beersheba. O sea, y salió Jacob de Beersheba. Sí, ¿y a dónde va cuando sale? Va camino a Harán. Sí, en eso podemos hablarnos y en ese puro texto podemos hablar una infinidad de temas que nos enseñan nuestros sabios al respecto de la salida de Jacob, pero que son extraordinarios, en los cuales, como bien sabemos, él sale con el permiso de sus padres, tanto de Isaac como de su madre. Y obviamente lo mandan y le dice, Isaac le dice, ve y búscate una esposa. Obviamente que si va a buscar una esposa, lleva una riqueza impresionante con él, debe de llevarla. ¿Por qué se entiende así? Porque si cuando Abraham mandó a su siervo a buscar la esposa a Isaac, el sirviente dice que iba con 10 camellos llenos de oro, plata y vestidos y un montonal de cosas. Ahora, ¿qué se espera entonces cuando Isaac manda a su hijo? Obviamente le va a mandar con una riqueza impresionante. Esa riqueza más la Torah no nos habla de ello ni nos dice, y Jacob salió con 10 camellos, ni con 5, ni con 20, ni con 100. No dice, solamente nos dice, Vayetze Jacob, sí, Vayetze Jacob mi Beersheba. ¿Qué es Beersheba? El pozo de los 7, ¿verdad? En donde vivía, que se estableció la ciudad ahí en Beersheba, que hasta la actualidad existe. Entonces, ¿por qué dice salió? Y dice que va con camino a Harán. Entonces, el Midrash nos habla mucho de esa salida y nos habla de que la parasha anterior en Toldot quedamos con que Esab había hecho una promesa de que le iba a matar. Entonces, obviamente, Esab está al pendiente y se quiso ir ya con un poco escondidas, digamos, de Esab, pero Esab se dio cuenta y lo que hizo Esab, según el Midrash, nos enseña que mandó a su hijo, sí, a que lo alcanzara y lo matara y le quitara toda la riqueza además. Esos temas son muy bonitos y muy extraordinarios porque nos traen hasta la actualidad unas enseñanzas muy bonitas. En este caso que le quitan, bueno, que Elifaz, que es el hijo de Sab, era alumno predilecto de Jacob, porque Jacob enseñaba Torah. Dice el Midrash que era su maestro que le enseñaba Torah a Elifaz. Elifaz no era un muchacho malo, podemos decirlo así. Era un aguerrido, un guerrero claramente, pero era un estudioso de Torah. Entonces, a grandes rasgos más voy a contar esto, como enseñan los libros, que dice que obviamente va a seguir y obedecer a su padre cuando le dice, ve y mátalo. Él dice, es un mandamiento de mi padre. Y como es guardador de Torah, él dice, tengo que honrar a mi padre, porque es uno de los mandamientos. Honra a tu padre. Entonces se va y le da alcanzo. Entonces cuando se encuentra con su tío, que lo alcanza rápidamente, ágilmente, lo alcanza y le dice, ya, ¿qué voy a hacer? Entonces le dice a él, a su tío, le dice, maestro, tío y maestro, tengo un problema y vengo a consultarte hasta acá antes de que te vayas.
Dime, ¿qué te puedo ayudar? La última lección te voy a dar. Bueno, el problema que tengo es cómo resolver una situación cuando tengo que obedecer dos mandamientos. Dos mandamientos. ¿Cuáles son? Le dice, dímelos. Y entonces le dice, bueno, pues un mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Tengo que honrar ese mandamiento porque es un mandamiento de mi padre. Pero el otro mandamiento es de no asesinarás. Y mi padre me dijo que te mate, que te asesine. Y entonces no sé cómo resolverlos. Le dijo Jacob rápidamente, no te preocupes, eso es fácil. En la misma Torá nos enseña que un hombre que está desprovisto de todas las cosas materiales es considerado como un hombre muerto. Así que mira, toma todo lo que llevo, despójame de todo y de esa manera tú vas a honrar a tu padre porque me vas a matar a mí, porque me vas a dejar como hombre muerto. Y a la vez cumples el mandamiento de no asesinarás porque no me vas a quitar la vida. Y eso fue, y por eso vemos que después dice que Jacob se fue, dice levantó sus pies, se fue y se fue a Harán. Bueno, cuando Jacob va y se dice que salió, Vayetze Jacob, nos dice el verso número 11, que es donde yo voy a hablar este pequeño tema ahorita. Dice el verso 11, Vaibja Bemacón, y encontró el lugar, se encontró con el lugar, Vaibja Bemacón, se encontró con el lugar. ¿Y ahí qué pasó en ese lugar? Pues ahí Vayalen Sham. Dice que pernoctó allí, como se traduce, pernoctó allí. Dice, Ki va Hashemesh, porque se había puesto el sol. Baikab, dice, Baikab me abné y tomó unas piedras, jamacón del lugar, Vayeshen Merashotab. Sí, Vayeshen Merashotab, y las puso en su cabeza. Vayishkab, dice, Vayishkab Makon Jahu, y las puso en su cabeza y se acostó ahí. Esa parte. ¿Qué tiene de relevante que él haya tomado unas piedras de aquel lugar y que se supone, dice en nuestros libros, que era un lugar, el lugar sagrado, el lugar donde había llevado a Abraham a su hijo Isaac para hacer el sacrificio, la Kedah? Bueno, pues él antes de irse hacia Harán, Jacob dice que, bueno, el Midrash dice que se había ido y después se acordó y se regresó a buscar el lugar y por eso se le hizo tarde y por eso se dice que el sol se puso. Y entonces, si es de noche, pues no puede seguir caminando, hay muchos fieras en el camino y dice que entonces que se pernoctó allí, o sea, se va a quedar a dormirse allí. La cuestión es que si hay tanto peligro, hay fieras salvajes, hay todo, ¿cómo es que al tomar las piedras, porque dice, tomó las piedras, ¿sí? Dice, Baikah me abné y tomó unas piedras, se puede traducir, o las piedras en plural. ¿Cómo es que las piedras le van a proteger si es que él las toma para protección? Incluso hay unos libros que dicen que las puso todas en círculos y él en un círculo y él se metió en medio del círculo. Hay unos libros que lo hablan de esa manera. Hay otros pensamientos que nos enseñan que solamente tomó dos piedras y las puso de cabecera y se acostó. El punto es, como dice el verso, dice que tomó las piedras. Ahora, ¿qué enseñanza podemos llevarnos nosotros de eso, de este mensaje? ¿Qué relevante tiene el que haya tomado unas piedras? Bueno, pues tomó unas piedras, las puso de cabecera porque no va a acostar su cabeza en el piso solo, que le sirvan ahí un poquito de sostén de la cabeza y podemos pensar muchas cosas y ya. ¿Sí?
Pero esto, como bien sabemos y decimos siempre, la Torá nos lleva a enseñarnos muchas cosas muy profundas. Y aunque bien no vamos a hablar ahorita en un sentido sod, de todas maneras nos da una enseñanza este texto extraordinario. Con la ayuda de los grandes Jamín, vamos a ver estas cosas que nos enseñan. ¿Sí? Aquí, entonces, aquí en ese preciso, precioso suceso de las piedras de Jacob que se mencionan, vamos a ver cómo contiene unos mensajes tan importantes de ética, unos mensajes de moralidad, ¿sí? Los cuales se adecuan, pero muchísimo ahora en nuestra actualidad. Aquí nos habla de piedras y más adelante, este verso es el 11, más adelante vamos a ver que el texto, otro texto que nos dice cuando ella despierta que él tomó la piedra. Ya no son las piedras, sino tomó la piedra y su monolito y lo derramó con el aceite. Entonces, aquí nosotros vamos a ver solamente 3 cosas que nos enseñan los sabios de este precioso mensaje, ¿sí? 3 cositas. Primeramente vamos a ver este verso que dice que nos da esto de referencia aquí en este texto, como bien dice, y dio con el lugar, e hizo ahí la noche ahí, dice, porque se ha puesto el sol y tomó las piedras del lugar y las puso por su cabecera y se acostó en aquel lugar, así dice el texto. Ahora, aquí se percibe claramente que fueron varias piedras, como estamos mencionando, y que Jacob tomó de aquel lugar para ponerlas por su cabecera a fin de que sirvieran como base para apoyar ahí su cabeza entre ellas. Así lo está afirmando el texto ahí textualmente, digamos, el verso con esas siguientes palabras, como dice, y tomó las piedras. Sin embargo, aquí vamos a ver que como bien dije, que más adelante va a ser nada más una piedra. Dice el texto en el capítulo 28, 18, dice, y por la mañana madrugó Jacob y tomó la piedra que había puesto por cabecera y la alzó como monumento conmemorativo y derramó aceite sobre la cúspide. Ahí se describe textualmente. Finalmente, nos lleva a una pregunta muy importante que hacen los exégetas. Dice, ¿tomó una sola piedra o tomó varias piedras? ¿Por qué el texto dice tomó la piedra? Dice que ellos responden entonces a esta cuestión enseñándonos, diciéndonos así, varias fueron las piedras que Jacob puso en su cabecera. No obstante, ellas comenzaron a disputarse el privilegio de poder servir al patriarca Jacob. Una piedra decía, sobre mí apoyará su cabeza el justo. Y la otra decía, no, sobre mí apoyará su cabeza el justo. Entonces, Kadosh Baruj Hu, ¿qué hizo? Tomó todas las piedras y las unió en una sola a fin de que todas pudieran servir a aquel gran Sadik. Eso lo explica así de esa manera Rashi. Vamos a aclarar, o cabe aclarar, que esa máxima indica en las esferas de los conceptos cabalísticos, ¿sí? Cuya interpretación se torna pues muy difícil de explicar y de comprenderse. Hay quienes interpretan que los ángeles que están encargados de las piedras, ellos eran los que discutían, porque según la Cábala enseña que todas las cosas contienen un ángel. Asimismo, las mismas piedras contienen ángeles, o hay ángeles de las piedras. Y que ellos son los que discutían entre ellos, en mi piedra, no en mi piedra, y así de esa manera, según las Cábala, ¿no? Difícil de entender y difícil de explicarse.
Hay quienes opinan también que la narración habla en unos términos lógicamente, es decir, enuncia el diálogo como una consecuencia natural y legítima. ¿Por qué? Aunque de hecho, tal vez, pues, ni siquiera ocurrió así, ¿verdad? Pero da a entenderse como si fuese. Entonces, todo esto, ¿a dónde nos va a llevar? Todo esto nos lleva a hacer un análisis. Las piedras son una creación de origen mineral, cuya trascendencia es considerada como en el maravilloso cosmos como insignificante. O sea, siempre nos que referimos a una piedra no tiene relevancia e importancia. Ahora, ¿por qué entonces consideró Kadosh Baruj Hu realizarles el gran milagro de la unión a unas piedras, simples piedras? ¿Por qué hace ese milagro de ser una unión? ¿Acaso por el solo propósito de querer ser serviciales con el patriarca? Sí, así como lo narran. Correspondía que se cambiara por ellas el orden de la naturaleza a ser tanto. O sea, el hecho de que se unieran, eso ya va más que en algo natural. Es importantísimo eso. Ahora, ¿qué mensaje entonces se encierra entre estas líneas que tenemos de este pasaje? Encontramos entonces aquí en este capítulo la enseñanza ya que es conocida y que ha sido difundida, que dice: todo aquel que anhela percibir la luz espiritual del cielo, le conceden su deseo sin distinción alguna. Si ésta no llega a manera natural, entonces llegará en una forma milagrosa. Eso deberíamos nosotros de tenerlo bien en nuestra mente, llevar esta enseñanza, tenerla siempre y aplicarla en nosotros cada quien. Voy a repetirlo. Todo aquel que anhela percibir la luz espiritual del cielo le conceden su deseo, sin distinción alguna. Si esta no llega de una manera natural, entonces va a llegar de una forma milagrosa. Baruch Hashem. Estas piedras, ¿qué buscaban? Buscaban apegarse al gran justo, al gran Sadik, a fin de poder percibir de su santidad, o sea, metafóricamente, ¿verdad? Metafóricamente, poder percibir de su santidad. Y de esa manera cumplir con su misión en este mundo. De hecho, nos enseñan los sabios que todas las cosas de toda la creación tenemos una misión en este mundo, aún así hasta las mismas piedras para que podamos entenderlo nosotros. Dice que Kadosh Baruj Hu observó ese ferviente deseo de manifestarse que manifestaban ellas y las premió como con aquel gran milagro de que todas pudieran unirse y formar parte de una sola. Ningún esfuerzo que se invierte para una causa espiritual se pierde en la nada. Ningún esfuerzo, por más pequeño que este sea, Kadosh Baruj Hu lo considera y lo gratifica. Basta con que nazca de alguna profundidad de un sentimiento y de la sinceridad pura. Muchas veces puede llegar a nuestra mente: es que yo no tengo el tiempo, no pude, no. Muchas objeciones, porque puede uno llegar a decir: es que yo no soy el gran sabio ni el gran nada, porque ¿cómo voy a poder estarlo haciendo? Pero dicen nuestros sabios que no hay ningún esfuerzo, por insignificante que sea, que se pierda en la nada. Todo lo que hagamos que vaya dirigido a Kadosh Baruj Hu va a tener una recompensa. Kadosh Baruj Hu no, como dicen los otros sabios, no le queda de ver a nadie absolutamente nada.
Aquí esta enseñanza que se desprende de este principio es pues muy sencilla, pero a la vez está muy comprometedora, sí, también. O sea, ¿qué nos está enseñando? Que no hay pretextos para la flaqueza espiritual. No hay pretextos. Es que yo vivo solo. Es que yo vivo sola. Es que estoy en un país que no sé qué. Es que acá. Es que allá. Es que mi familia. O sea, la mente humana puede buscar pretextos cuando no tiene el deseo ardiente. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una persona, aunque sea donde sea, yo me admiro, por ejemplo, a los que todos estamos solos, Baruch Hashem, y está el deseo de servir a Kadosh Baruj Hu. En las condiciones que estemos, pero estamos con nuestra mente, nuestro corazón, deseoso de estar aprendiendo, Baruch Hashem. Esa es lo que nos vamos a llevar de ese primer punto de esta enseñanza de las piedras que tomó Jacob. Sí. Si con relación a estas piedras que no poseen ni siquiera sentimiento alguno, que no poseen un cerebro, si aplica el concepto del esfuerzo con mucha más razón, eso aplica a una conducta del hombre que fue hecho a imagen y semejanza divina, cuya capacidad supera todo el resto de la creación. ¿Sí? ¿Cómo puede compararse una piedra con un ser humano? Si Kadosh Baruj Hu puede hacer eso con las piedras, ¿qué no hará con la persona, aunque fuera el que se sienta menos de nada? Segundo punto que vamos a analizar de este tema dice así que todos los seres humanos que pasamos por este mundo efímero, si bien somos diferentes unos a otros en idiosincrasia, en el mismo carácter, no tenemos el mismo carácter. Poseemos un objetivo en común todos, ¿sí? Que nos identifica y nos asemeja. Dicen los sabios, ¿cuál es eso que nos identifica a todos, aunque seamos diferentes, todos completamente? Dice que es la felicidad. ¿Por qué? Dice que la felicidad es el común denominador de todos los hombres, que es la meta que todos los seres humanos estamos procurando alcanzar. Y varios son los factores que originan la felicidad en el hombre. Entre muchos otros podemos mencionar la salud, podemos mencionar el trabajo, aquella vida social, una estabilidad económica, el amor, el equilibrio psicológico, el equilibrio emocional. Podemos mencionar muchas cosas que a la persona, en general al ser humano, podría considerarlos como decir, yo estoy feliz. ¿Por qué? Nunca me enfermo, tengo salud. ¿Por qué estás feliz? Porque tengo una estabilidad económica, no me falta nada. Porque esto y por aquello, sí, pero al fin todos se busca una felicidad en alguna manera. Sin embargo, hay un elemento que es básico y en todos estos factores, y ese es la unión familiar. Esa es la unión familiar. Ese sí es básico. La unidad de los hijos, sí, cobijados todos bajo el techo paternal, otorga tanto a los progenitores como a los descendientes un sentimiento de placer inconmensurable, también indescriptible. Un hombre que logra reunir a todos sus hijos, yernos, nueras, nietos, bisnietos alrededor de su mesa, está comprobado, dice que ahí está reinando entre ellos la paz, la hermandad. Se siente realizado aquella persona y se siente satisfecho completamente, como si no le falta nada. ¿Qué más podemos pedir? Mira, toda mi familia unidos, me quieren, me abrazan, los he mantenido, todos estamos unidos con un propósito. ¡Qué maravilla!
¿sí? Esa satisfacción ciertamente es una de las bendiciones más grandes a las que pueda aspirar toda persona en la tierra. Así describió claramente el rey David en su magistral obra conocida como Salmos, con estas palabras. Allí en el Salmo 128, sí, tenemos esto que dice: cuando comas el fruto del esfuerzo de tus manos, feliz de ti tendrás el bien. Tu mujer será como la fructífera vid en el seno de tu hogar. Tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre temeroso de Hashem. Qué bonito, ¿verdad? Ciertamente, ese elemento, el de la unión familiar que estamos mencionando, es considerado como piedra angular en la formación de la felicidad, aquella felicidad del hombre. Ahora, no obstante, por infortunio, no en todas las casas de Israel está considerado o esta condición se está dando. Y sobre todo en todas estas últimas fechas, nuestros últimos días, décadas, digamos, en nuestra vida, cómo se observan cada día ¿cómo se puede decir?, de crecimiento de ese pilar tan grande. Observamos que se va perdiendo esos valores morales y así como van creciendo los niveles nunca imaginados, la tasa de desintegración familiar, aun cuando sabemos que mundialmente en Israel es donde ocurren menos todavía la desintegración familiar. Entonces, ¿cómo se puede ver en las demás familias que no tienen Torah? Muchos padres expresan su profundo dolor de no poder unir a sus hijos bajo su mismo ideal. En ocasiones pasan horas, días contemplando impotentes los pleitos entre los mismísimos hermanos y además entre los mismos hijos, las divisiones que se van dando de sus familias. Al llegar los progenitores a la edad de la vejez, cuando más se necesita el apoyo de los hijos, estos no responden al llamado debido a las diferencias existentes ahí entre ellos. La gran mayoría, y a veces decimos, pero ¿cómo? Si nosotros les conocimos a estos señores, cómo tenían a sus hijos dándoles todo en la vida, y llegó el momento que se hicieron grandes y ahora los hijos los tienen en un asilo, abandonados. Y apenas mencionamos eso con mi esposa, de una familia que conocemos. ¿Cómo puede ser posible que esta señora tan distinguida de sociedad y haya parado allá arrumbada en un asilo? ¡Qué barbaridad! Y los hijos, muchos hijos que pueden atenderla, no la atienden. No conocemos descripción alguna que pueda definir ni en la más mínima proporción aquel dolor que los padres sienten en esa etapa de la vejez. Solamente aquellas personas que están viviendo aquello. Qué dolor tan grande saber que estuviste luchando toda tu vida por mantener tu familia unida y por mantener a tus hijos y todo, y que llegaste a la vejez y ahora los hijos te abandonan, te dejan arrumbado en un asilo y no te quieren ni siquiera ver. Qué dolor tan grandísimo hace o se siente en esos momentos. Solamente las personas que lo han estado viviendo. No podemos calcularlo, no podemos decir lo que sienten, no podemos medirlo. Antes de que hagan su último suspiro. Y cuando hacen su último suspiro, ¿cómo se van? ¿Con qué dolor tan grande? ¿Cuál es la solución entonces para esta adversidad?
¿Cuál es el método recomendado para no caer en este bache maligno? La clave la podríamos encontrar en aquellas piedras de Jacob. Ahí está la clave, en las piedras de Jacob. Al igual que Jacob, el patriarca debe ser la condición de todo padre de familia. Cuando el jefe de la familia se eleva en las gradas de la espiritualidad, entonces logra que hasta las mismas piedras se unan. Ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿Sí? Cuando el líder de la casa tiene enfocado su espíritu y su mirada en las alturas, cuando su cuerpo se establece en la tierra, o sea, hablando del materialismo, de las vanidades, pero que su cabeza la tiene puesta siempre en el cielo, en lo espiritual, entonces todos aquellos que le rodean buscan satisfacerlo y servirlo. Ahí está la clave. Un hombre aristócrata y encumbrado en santidad eleva a toda su familia con él. Sin sermones ni manipulaciones, logra el venero de sus cercanos. El Talmud entonces nos enseña en el Tratado Berajot 6.2, dice así. Ahí confirma este principio que estamos hablando en unas breves palabras. Dice, todo hombre que es temeroso de Dios, sus palabras son oídas y aceptadas. La luz que emana entonces la Torá llena el espíritu de una paz impresionante y de felicidad. De esta manera logra el hombre irradiar a sus cercanos un sentimiento de respeto, de hermandad y de solidaridad. Vamos al tercer punto que nos hablan nuestros sabios. El tercer punto, tercero, dice el milagro de la unión de las piedras, nos llama a hacer otro análisis más. Incluso, aún después de aquel milagro de la unión de aquellas piedras, Jacob apoyó su cabeza solo sobre un ángulo específico en la piedra, mas no en una manera de una circunferencia para poderle tener toda la piedra, todas las partes, ¿verdad? De él. Pero de ese modo, la disputa de las piedras, sí, que hablábamos, sobre mí apoyará el justo su cabeza, que se registra ahí en el origen. ¿Cuál fue entonces el beneficio de aquel milagro? ¿Cuál fue ese beneficio? Y la respuesta va a ser aleccionadora. Las discusiones se originan cuando existe separación, más cuando prevalece la unión, estos se convierten en transigencia y buena voluntad. Cuando las piedras se vieron todas unidas en una, ya no sintieron ese afán de estar disputando y de exigir la exclusividad de servicio en favor del patriarca. Dejaron todo el egoísmo y la envidia que les llevaron a la rivalidad. Para ese entonces, el desafío de convertirse en generosidad y la disputa de paz, en paz y armonía, ahora buscaban coadyuvarse y brindarse cada una, decía, sobre ti que pose el justo la cabeza. De aquí vemos entonces que la unión entre los hombres es una cualidad muy considerada en los ojos de Kadosh Baruj Hu, de nuestro Boré Olam. Los proyectos y los edictos celestiales afirman nuestros sabios, cambian de un extremo a otro, de negativo a positivo o viceversa, conforme al índice de armonía y el entendimiento que prevalece entre los hombres de la tierra. Vamos a ver una prueba contundente de esto que estamos aseverando. En los
albores de la creación del mundo, hubo dos generaciones que pervirtieron sus conductas y sus caminos. Se dedicaron a la herejía, a la pillería, a la degradación carnal y a otros actos inmorales. Estamos hablando de la era antediluviana y la era de la división o del como se le conoce como el Dor HaPelajá, que era la construcción de Babel. Kadosh Baruj Hu consideró intolerables sus actitudes, tanto de uno como de otro, de modo que los castigó conforme al derecho, ¿no? A la generación del diluvio lo borró por completo de sobre la faz de la tierra. Y a la generación de la división les cambió sus idiomas a fin de que se destruyeran entre ellos mismos. Eso lo podemos ver allí en Bereshit, capítulo 11. Entonces, analizando esto, se pregunta el exégeta Rashi, hablando de esto, de esta narración, dice, ¿cuál de las dos generaciones incurrió en mayor pecado? No cabe duda que la generación de la división. ¿Cómo puede ser? Su gente pues negó la existencia de Dios y hasta lo desafió con insolencias. En cambio, la generación antediluviana, si bien corrompió su conducta ética y moral, no cayó en la grave falta del ateísmo. Ahora, ¿por qué entonces Kadosh Baruj Hu castigó a la generación de la división solo en el cambio de idiomas? Y la eximió de la pena de muerte en aquel veredicto, mientras que la generación antediluviana la borró por sobre la faz de la tierra total y completamente. Es que la generación de la división, ahí reinaba entre los hombres la unión y la hermandad. Esa fue la diferencia. ¿Sí? La unión y la hermandad. De modo que la medida de esta estricta justicia no podía tocar como si ellos pudiesen decirse, como si ellos pudiesen decirse sus vidas. En cambio, en la antediluviana, la gente se dedicó al robo masivo, a la prostitución, al factor que originó la desunión y el odio. Por esa razón fue borrada sobre la faz de la tierra, porque no había unidad en ellos. Porque no había, o sea, ¿qué es lo que nos está enseñando que si bien, aun cuando se hace tanta maldad, pero si la maldad están todos unidos en la maldad, aún así, si vienen, son castigados para que se maten unos a otros. De todas maneras, Kadosh Baruj Hu no borra a la persona de la tierra. El Talmud, en el Tratado Sanedrín 21, nos ofrece una interpretación metafórica a este pasuk, al pasuk de Proverbios que leemos nosotros regularmente todos los Shabbats, hablando de aquella mujer hermosa. Sí, como reza el Proverbios 30:30, dice, la gracia es engañosa y la hermosura es una vanidad, pero la mujer que teme al Eterno es la digna de alabanza. La gracia es engañosa, dice. Se refiere a la generación de Moshe, nuestro líder, para si queremos entender ese proverbio. Dice, el Talmud nos enseña que esa gracia que es engañosa se refiere a la generación de Moshe, cuyos ciudadanos estudiaban Torah, mucha Torah,
con los pies de Moshe. Imaginémonos esos momentos tan especiales con aquel gran maestro. Y la hermosura es una vanidad. Esa parte se refiere a la generación del rey Hizquías, quienes superaron en su estudio a toda aquella generación de Moshe. Pero la mujer que teme a Kadosh Baruj Hu es la digna de alabanza. Eso alude a la generación de Rabí Yehudá, hijo de Rabí Elai, quienes estudiaron la Torá bajo los efectos más grandes de pobreza que han registrado en el pueblo. Dice que 6 alumnos se cubrían el frío con una sola manta. ¿Cuál fue entonces el factor determinante que llevó a la generación de Rabí Yehudá, hijo de Rabí Elai, a superar a la generación de Moshe? Además, ¿cómo fue posible que 6 estudiantes lograran cubrirse con el ancho de una sola manta? ¿Cómo lo podían hacer? Es que entre ellos reinaba el cariño, reinaba la hermandad, que es el factor que propició la comprensión y la generosidad. Cada alumno se preocupaba por su compañero, que se cubriera con la manta y no sufriera frío. Cada uno de ellos ofreció ocupar el extremo de la manta para que su compañero quedara en medio y pudiera cubrirse el frío. De ese modo asegura su protección. De ese modo se está asegurando su protección. Ciertamente un estudio de Torah que se practica con cariño y hermandad separa hasta el encumbrado nivel de generaciones de nuestro ilustrísimo maestro Moshe Rabenu. El Talmud en el Tratado Sanedrín 7.1 menciona una reseña maravillosa con relación al tema de esta armonía y el amor, y así lo describe con estas líneas diciendo: cuando el amor con mi esposa era apasionado, cabíamos acostados sobre el filo de una espada. Ahora que el amor se aplacó, no cabemos ni en una cama de 60 codos. ¡Qué barbaridad! Están muy gordos. Ya no se pueden estar. Relatan las escrituras una anécdota muy maravillosa que sucedió a finales del siglo XIX y con la cual vamos a estar cerrando ya este tema. Dice que un rey decidió implantar en su país un programa intensivo de buenos modales y de educación, a fin de que la nueva generación asimilara la enseñanza transmitidas y las pusiera en práctica. Los consejos del rey le sugirieron al monarca que invitara al palacio real a 2 clases de familias cuyos rasgos y caracteres fueran muy distintos unos del otros, a fin de probar la decencia y la capacidad de tolerancia que posee cada una de ellas. La primera familia estaba compuesta de personas cultas, aplicadas y bien preparadas. La segunda familia, que era originaria de una colonia pobre, estaba compuesta en su mayoría de gente trabajadora al servicio de la construcción y la limpieza. Las 2 familias se presentaron en el palacio y los consejeros del rey los invitaron a sentarse a comer en unas mesas especiales que prepararon para ese evento. Las mesas asignadas poseían una característica muy extraña. Eran largas en longitud, pero muy angostas en su ancho. Los platillos que se ofrecían eran
muy sabrosos y la bebida pues se hervía a raudales también. En ambos lados de las mesas se colocaron sillas muy cómodas y el ambiente que prevalecía era de calidez y de buen humor. La prueba consistía en colocar cubiertos muy, pero muy largos a fin de que se les dificultara a los comensales introducir los alimentos a sus bocas. Y de esta manera se comprobaría su reacción y su comportamiento. Los camareros servían la comida y se retiraban. Al cabo de media hora regresó el rey y sus consejeros a constatar aquel resultado de aquella prueba. La familia, que estaba compuesta por personas cultas, terminaron por originar un verdadero caos. Al no poder dirigir el largo cubierto hacia su boca, cada cual empujaba a su compañero para poder maniobrar su mano con amplitud, de modo que se originó entre ellos una verdadera batalla campal. La otra familia, que se destacaba por su unidad y tolerancia, ojo, unidad y tolerancia, y dio un buen plan, cada cual picaba con el largo cubierto el bocadillo preferido por su compañero, que se sentaba frente a él y se lo introducía en su boca. Y este a su vez actuaba recíprocamente, de manera que todos comieron muy, pero muy a gusto y con una gran abundancia. Con eso cerramos esta enseñanza que nos dejan nuestros sabios sobre esta porción y sobre este puro texto, el texto número 11, del verso 11 del capítulo 28, que nos habla el mensaje de las piedras de Jacob. Creo que las piedras de Jacob nos dan una enseñanza grandiosa, la cual podemos llevar y aplicar a nuestras vidas, aun cuando unas piedras inertes se unen, se hace un gran milagro. ¿Qué se espera cuando se trata de personas que hemos sido creados a imagen y semejanza de Kadosh Baruj Hu? Cuando nos unimos unos a otros, cuando fortalecemos nuestras fuerzas unas con otras, ¿qué milagros tan grandes podemos alcanzar? ¿Qué milagros tan grandes se pueden hacer? Cuando dejamos todos los malos sentimientos que nos llevan a estar pensando mal de los demás, que nos quitan de estar haciendo las críticas, que nos quitan de estar llevando a las envidias, que nos quitan de estar... Cuando hagamos esa unión entre nosotros, qué milagros tan grandes vamos a ver. Espero que este mensaje nos deje y nos lleve algo extraordinario en nuestras vidas. Que tengan todo lo mejor y Shabbat Shalom. Todavía no hacemos Abdallah, así que todo es Shabbat Shalom y que tengan todo lo mejor y muchas alegrías y que estén muy bendecidos. Amén.